Eh, Buenas tardes con todos. Este es el video explicativo sobre el laboratorio número 2, en el cual en esta práctica de física de termofluidos vamos a determinar el calor específico latente de fusión del hielo utilizando un calorímetro y aplicando principios de transferencia de calor. En esta parte nos encontramos con el objetivo principal, el cual es medir cómo cambia la temperatura al mezclar el hielo con agua tibia y con estos datos calcular cuánta energía necesita el hielo para fundirse. Entonces este valor se conoce como calor latente de fusión. Y en la parte más abajo tenemos que como concepto básico, cuando una sustancia se le transfiere calor, su temperatura normalmente aumenta. Pero cuando un cambio de fase, como cuando el hielo se convierte en agua, la temperatura se mantiene constante y toda la energía que se transfiere en ese momento se usa únicamente para romper la estructura del hielo. Esa energía es el calor latente. Aquí nos encontramos con las ecuaciones, el calor absorbido por el hielo, que es la suma de calor. Tenemos la ecuación, el calor específico del agua y toda esta parte de aquí. Tenemos que en la práctica, bueno, se utilizó los siguientes materiales: un calorímetro de vaso Dewar con base, una balanza escolar y de laboratorio 610 tara y 610 gramos, un termómetro de -10 grados a 110 grados centígrados, un calentador de inmersión o inducción, un vaso de precipitados de 400 mililitros y una jarra de 1000 mililitros. En esta parte, para el experimento que se utiliza un calorímetro tipo Dewar, una balanza y demás instrumentos. Como primer paso que hicimos fue medir la masa del calorímetro al vacío. Se calienta el agua a unos 45 grados y se colocan aproximadamente 200 gramos dentro del calorímetro. Y una vez hecho esa parte del experimento, se registra la temperatura del equilibrio, que en este caso fue 25. Y como resultados de todo este proceso que tenemos aquí, la masa del agua tibia, la temperatura del agua tibia, masa del agua y el hielo, la temperatura de mezcla, obtenemos los siguientes resultados y los ubicamos en la siguiente ecuación de aquí. Nos da este resultado de aquí, que es 247,05 joules sobre gramos. Quiere decir que es específico, y también tenemos el error porcentual, el cual es del 26,04%. En esta parte llegamos a la conclusión, la cual nos quiere decir que con las masas y temperaturas registradas se aplica la ecuación de equilibrio térmico, donde el calor que pierde el agua caliente es igual al calor que absorbe del hielo al derretirse y calentarse. Esto quiere decir que el valor experimental obtenido fue de 247,05 joules sobre gramo, y comparado con el valor teórico, el cual es 334 joules sobre gramo. O sea, hubo un error del 26,04%. Y bueno, una vez llegada esta parte, llegamos a la conclusión y las recomendaciones. Y también los anexos de la experimentación. Y bueno, podríamos decir que el experimento confirma la ley de la conservación de la energía. El calor cedido por el agua es prácticamente igual al que absorbe del hielo. La diferencia con el valor teórico se debe a las pérdidas de calor, imprecisiones de las mediciones, acá debido a que el hielo no puede estar exactamente a 0 grados centígrados, y esa es la realización del laboratorio número 2.